Hola amigos, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Valverde Alba. Bueno, les dejo ahí una presentación acerca de lo que he venido haciendo estos años por mi formación. Me dedico a dictar clases y preparar a los alumnos aquí en Perú para exámenes de residentado médico, ENAM y Salud. Tengo algunos años en ello. Les pido que me sigan en Facebook, síganme en Instagram. Acá van a encontrar bastante contenido que voy a ir subiendo de ahora de vez en cuando para prepararlos y compartir un poco de lo que hago también. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a hacer un repaso de enfermedad diverticular del colon. ¿Correcto? La primera pregunta que tenemos es ¿cuál es la localización más frecuente de la enfermedad diverticular del colon? Entonces, en realidad los divertículos se pueden presentar en cualquier posición a nivel del colon, ¿correcto? Pero ojo, solamente colon. Divertículos en el recto es muy raro. Esto debido a que los divertículos generalmente se relacionan con las tenias, ¿verdad? Ahora, la localización más frecuente de la enfermedad diverticular es a nivel del colon sigmoides. Ojo, del colon sigmoides. Y debemos tener en cuenta que la enfermedad diverticular se presenta por un mecanismo de aumento de presión dentro del lumen del colon, o sea, un divertículos por pulsión. Pero no todos los divertículos del colon son por pulsión. Justamente lo que se ubican en sigmoides son por pulsión y generalmente son divertículos falsos, como vamos a ver más adelante. Ojo. ¿Cuál es la característica anatómica de los divertículos adquiridos? Señale la correcta, a ver, nos preguntan acá. Mayor localización en el colon derecho, desarrollan en la parte inferior de las tenias antimesentéricas, formadas por todas las capas de la pared intestinal, desarrollan en cualquier parte de la pared del colon, o es un defecto congénito en el colon, es causa de su formación. Entonces, generalmente los divertículos se forman a nivel de los vasos sanguíneos, donde los vasos sanguíneos, los vasos nutricios, penetran la pared del colon. Generalmente a este nivel hay una herniación de la mucosa. Esto hablando básicamente de los divertículos falsos o divertículos adquiridos, ¿ya? Entonces generalmente tiene relación con las tenias, pero ojo, los divertículos se pueden presentar en cualquier parte de la pared del colon, como vemos acá en esta colonoscopía. La colonoscopía es el estudio diagnóstico inicial. Para diagnosticar divertículos yo tengo que verlos. ¿Y cómo lo veo? Mediante una colonoscopía. Entonces, como vemos en una colonoscopía, los divertículos están en toda la pared del colon, en toda la circunferencia. Pero obviamente van a tener tendencia a estar con mayor frecuencia a nivel de las tenias mesentéricas, ¿ya? Como vamos a ver. Ahora, ¿qué más debemos saber? Que los divertículos del lado derecho generalmente son divertículos verdaderos. Quiere decir que tienen todas las capas del colon. Tienen muscular, tienen mucosa, tienen serosa, ¿correcto? Son menos frecuentes los divertículos del lado derecho, ¿correcto? Son congénitos y estos divertículos generalmente sangran, ¿correcto? A diferencia de los divertículos del lado izquierdo del colon, que son más frecuentes, por eso el sigmoide es la colocación más frecuente, son divertículos falsos, solamente están formados por mucosa y generalmente estos divertículos se van a infectar. Entonces acá la clave sería que se desarrollan en cualquier parte de la pared del colon, ojo. A ver, nos preguntan acá, la mayoría de pacientes con diverticulosis colónica son asintomáticos, pero aquellos que los presentan el síntoma más frecuente es. Entonces, el síntoma más frecuente de la diverticulitis, porque cuando ya tenemos un problema de inflamación del divertículo, se llama diverticulitis, es el dolor, ¿correcto? El dolor. Ojo, debemos tener en cuenta que pasado los 50, 60 años, se dice que hasta la mitad de las personas tienen divertículos, ¿correcto? Tienen divertículos. Sin embargo, esos divertículos son asintomáticos. Solamente en el 20% de la población desarrollan síntomas, ojo, ¿ya? Y cuando desarrollan síntomas, justamente lo que prima es el dolor. El dolor debido a ¿qué? A una inflamación, a una diverticulitis. Y acuérdense que generalmente los divertículos más frecuentes son los del colon izquierdo, los del sigmoides, y estos generalmente se infectan. Por eso, otra vez, el dolor es el síntoma predominante cuando desarrollan sintomatología. Acá nos preguntan, ¿cuál es la característica clínica en la enfermedad diverticular aguda? Indique lo correcto, dice. Incidencia a partir de los 30 años, siempre debutan con un cuadro de peritonitis difusa aguda. Recuerden que en los exámenes generalmente uno no debería marcar el siempre y el nunca, porque generalmente esas claves son falsas. Ojo, ¿ya? La obstrucción intestinal es el cuadro predominante en la enfermedad diverticular. La diverticulitis aguda con dolor, fiebre y peritonismo es lo más frecuente de presentar, o las fístulas colovesicales tienen alta incidencia, más de 50%. Ya, lo correcto acá es que la diverticulitis aguda cursa con dolor, fiebre y peritonismo. Las fístulas colovesicales, si bien es cierto, se presentan con frecuencia, es más, la fístula colovesical es la fístula más frecuente de la enfermedad diverticular,
pero su incidencia no es del 50%, estamos hablando de menos del 5%. Ojo. La incidencia generalmente de la enfermedad diverticular es pasado los 50-60 años. Ojo, ¿ya? Eso también es importante. Paciente de 72 años que acude a emergencia por hematoquesia, dice. Durante la evaluación presenta hipotensión y shock hipovolémico que responde al tratamiento médico. Se coloca sonda nasogástrica no evidenciándose sangrado. Por frecuencia, ¿cuál sería su primera posibilidad diagnóstica? Entonces tenemos un paciente con una hemorragia, ¿verdad? Con una hemorragia digestiva baja, con una hematoquesia. La medida es correcta, primero se coloca una sonda nasogástrica porque hay que descartar que el sangrado venga de arriba. O sea, el hecho que el paciente tenga una hemorragia digestiva baja, entre comillas, no quiere decir que el sangrado provenga necesariamente del colon. Podría ser que el sangrado venga de una enfermedad ulcerosa péptica, aumenta el peristaltismo y sale sangre, ¿correcto? Por eso la medida es correcta. Es más, esta medida de colocación de sonda nasogástrica es pregunta también de examen, que es la primera medida que se debe adoptar en este tipo de pacientes, ¿ya? Pero vamos a la pregunta en sí. Nos preguntan cuál sería la posibilidad diagnóstica. Entonces, cuando tenemos una hemorragia digestiva baja, lo primero que hay que pensar, si esta hemorragia es masiva, hay que pensar en una enfermedad diverticular del colon, ¿correcto? La segunda posibilidad es un trastorno tipo angiodisplasias del colon. Estas dos patologías generalmente se presentan en pacientes mayores, y justamente tenemos un paciente de 72 años. Entonces, la causa más frecuente de sangrado bajo masivo, ¿cuál es? La enfermedad diverticular del colon, ¿ya? O hemorragia diverticular del colon. Acuérdense que esta hemorragia diverticular del colon se presenta en el lado derecho del colon, al igual que la angiodisplasia del colon, que también se presenta en el lado derecho del colon, ¿correcto? ¿Cuál es el examen, dice, auxiliar más importante para el diagnóstico de diverticulitis colónica? Entonces, cuando nosotros estudiamos un paciente con divertículos o diverticulosis, lo primero que debemos hacer es una colonoscopía para evidenciar el divertículo. Pero acá no nos preguntan por una diverticulosis, nos preguntan por una diverticulitis. Y la diverticulitis los tenemos que estudiar con una tomografía. Tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso. Ojo, ¿ya? Hacer una tomografía de abdomen sin contraste no es muy bueno porque no nos permite diferenciar las estructuras. En realidad sí se puede, pero lo ideal es obviamente tener contraste para tener una mejor visualización del cuadro, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una tomografía de un paciente donde vemos a este nivel, tenemos presencia de aire, como ven acá, y una colección a este nivel, ¿correcto? Una tomografía de abdomen. Entonces, generalmente en el lado izquierdo, porque la diverticulitis se presenta generalmente a nivel del sigmoides. Ahora tenemos paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda y masa palpable, con diagnóstico probable de diverticulitis aguda. ¿Qué examen está contraindicado? Entonces, cuando tenemos un episodio agudo de la enfermedad, lo que menos queremos es distender el colon. ¿Por qué? Porque acuérdense que en una enfermedad diverticular complicada que tiene un episodio de diverticulitis, tenemos microperforaciones del colon, microperforaciones, incluso podría haber macroperforaciones. Entonces, si uno dilata el colon por el método que fuese, ya sea por un enema, por ejemplo, una radiografía del colon con enema, ¿correcto? O una colonoscopía, entonces tenemos peligro de perforar o aumentar la perforación del colon. Por eso están contraindicados estos estudios. Tanto la colonoscopía con un enema opaco de doble contraste del colon están contraindicados en episodios agudos de diverticulitis porque dilatan el colon y podrían empeorar el cuadro. Ojo, acá la clave es radiografía de colon con enema porque no hay colonoscopía, que también está contraindicada en estos pacientes. ¿Cuál de los siguientes? La siguiente es una clasificación que se utiliza en la diverticulitis. Esta clasificación es mencionada pues en todos los libros, todos lo sabemos, Hinchey. Acá les dejo la bibliografía de Hinchey para que sepan quién es Hinchey. Bueno, lo pueden revisar. Mujer de 55 años acude a emergencia por fiebre y dolor abdominal generalizado. Antecedente de estreñimiento. El estreñimiento es muy importante porque se relaciona con la enfermedad verticular del colon. Ojo. Examen, temperatura 39.5, presión arterial 130/80, hay fiebre, abdomen doloroso con mayor predominio hipogastrio, reacción peritoneal, hay signos peritoneales, defensa muscular voluntaria y masa dolorosa en esta región. Laboratorio, 13.000 leucocitos, ecografía y TAC de abdomen, colección en pelvis. Tenemos una colección en pelvis, se diagnostica enfermedad diverticular complicada. ¿A qué estadio de clasificación de Hinchey corresponde? Entonces, la clasificación de Hinchey tiene 4 estadios. El estadio 1, el Hinchey 1, es un absceso pericolónico o un absceso mesentérico, que también es lo mismo, es el Hinchey tipo 1. Es más, el Hinchey tipo 1 es el Hinchey más frecuente, ojo, ¿ya? Luego tenemos el Hinchey tipo 2, que es un absceso ya a distancia,
Puede ser pélvico, puede ser retroperitoneal, pero ya está separado del colon. Ojo. El hinche tipo 3 tenemos una peritonitis purulenta y el hinche tipo 4 tenemos una peritonitis fecaloidea. Entonces acá nos mencionan una colección en la pelvis. Tenemos un absceso a distancia, entonces tendríamos un hinche tipo 2. Ojo. Frente a un paciente dice con diagnóstico de diverticulitis no complicada, ¿cuál es su conducta? Entonces la diverticulitis no complicada idealmente se debe manejar con antibióticos y reposo. Antibióticos y reposo, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que la enfermedad diverticular del colon se complica con diverticulitis y esta diverticulitis no siempre es igual a tratamiento quirúrgico. Es más, se evita en la medida de lo posible el tratamiento quirúrgico, ¿ya? El tratamiento generalmente es médico, salvo los casos que ya voy a explicar. El tratamiento médico puede ser, ojo, ambulatorio. O sea, no es necesario tener al paciente hospitalizado o puede ser obviamente hospitalizado. Es más, actualmente se menciona que estos pacientes con enfermedad diverticular complicada con diverticulitis en realidad ni siquiera ameritarían antibióticos, ¿correcto? Es una ala de estudio, ¿no? Que obviamente en pacientes que no sean inmunosuprimidos, que no tengan quimioterapia o un factor de riesgo, ¿no? En estos pacientes se podría manejar simplemente con dieta y reposo, nada más. Ojo, eso es muy importante también. ¿Cuál es el tratamiento de una diverticulitis con absceso pélvico? Dice en un paciente en buen estado general sin peritonitis, ¿ya? Entonces, generalmente los pacientes Hinchey tipo 1 y Hinchey tipo 2, estos pacientes que tienen abscesos menores a 5 centímetros, son tributarios a tratamiento médico. Cuando el tratamiento médico falla, correcto, y tenemos un absceso mayor a 5 centímetros, mayor a 20 centímetros, 5 centímetros de diámetro y 20 centímetros cúbicos de volumen, estos pacientes a veces no responden al tratamiento médico y hay que hacerles un drenaje. Este drenaje puede ser guiado por tomografía o por ecografía. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un absceso a este nivel que es drenado mediante una tomografía y se coloca un catéter y obviamente se drena a estos pacientes, ¿ya? Drenaje percutáneo guiado por tomografía. Entonces, en resumen, el Hinchey tipo 1 y el Hinchey tipo 2 son candidatos a tratamiento antibiótico. Ojo, no siempre, ya les repito que incluso hasta el antibiótico se podría evitar, pero no es la norma. Entonces quedemos con lo clásico, tratamiento antibiótico. Si el absceso es mayor a 5 centímetros, muchas veces hay que someter al paciente a un drenaje percutáneo guiado por ecografía o tomografía, ¿correcto? El Hinchey tipo 3, que es la peritonitis purulenta, estos pacientes pueden ser sometidos a sigmoidectomía, sacar justamente el foco infeccioso, que es el sigmoides con los divertículos, sigmoidectomía, más o menos una operación de Hartmann o una anastomosis término-terminal, ¿correcto? Y el Hinchey tipo 4 siempre va a ir a una operación de Hartmann, ¿ya? Esto básicamente, todo lo que yo les menciono es pensado en el examen, ¿ya? Pensado en el examen. Ya si queremos discutir en otro punto de vista, ya lo podemos hacer también. Tienen mi Instagram y mi Facebook para escribirme. Pero pensando en el examen, Hinchey tipo 4, sigmoidectomía más operación de Hartmann sí o sí, ¿correcto? No hay más, ojo. Varón de 60 años dice con dolor abdominal cólico y desde hace 3 días se localiza en fosa ilíaca y flanco izquierdo, tiene estreñimiento y malestar general. Al examen físico hay un abdomen no distendido, dolor a la palpación superficial, ruidos hidroaéreos alejados y se esbozan signos peritoneales. Diagnóstico de diverticulitis no complicada. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección? Muchas veces cuando utilizan el término no complicado en la apendicitis, diverticulitis o lo que fuese, te hacen mención a que no hay peritonitis. El término no complicado es muchas veces relacionado con que no hay peritonitis. En realidad muchas veces así lo tomamos los cirujanos, ¿ya? Pero no es de todo cierto tampoco, ¿correcto? Bueno, entonces acá nos dicen no hay peritonitis y tenemos que operar al paciente que tiene divertículos. ¿Qué deberíamos hacer? Que tiene diverticulitis, perdón. Entonces, lo ideal a este paciente que es retirarle sigmoides, porque el sigmoides es donde se ubican los divertículos, es el foco infeccioso, hay que retirarle. Entonces a este paciente hay que someterle a una sigmoidectomía, que es la clave de esta pregunta, ¿ya? Acá no nos dicen si vamos a hacer un Hartmann o si vamos a hacer una anastomosis primaria, pero el tratamiento es sigmoidectomía. Ojo, la denominación colostomía Hartmann es una denominación incorrecta, porque no existe colostomía Hartmann. El término correcto es procedimiento de Hartmann, que involucra una sigmoidectomía. Por eso la clave sigue siendo sigmoidectomía, sin dudar, ojo. Bueno, varón de 65 años presenta dolor y distensión abdominal aguda, no elimina flatos desde hace 18 horas, antecedente de estreñimiento crónico y en tratamiento con psicotrópicos.
Psicotrópicos causan estreñimiento también, por cierto. Examen físico, buen estado general, buen estado de hidratación, afebril, no taquicardia, abdomen muy distendido y timpánico, contractura abdominal, signo de rebote negativo, leucocitos normales, radiología, signo de grano de café. La partomía exploratoria, vólvulo sigmoide no complicado. ¿Cuál es la operación indicada en este paciente? Bueno, acá se coló una pregunta de vólvulo sigmoide. Vamos a la respuesta ya aprovechando, porque es algo que tiene mucha relación en realidad con los divertículos en relación al tipo de cirugía. Así como en enfermedad diverticular se hace un procedimiento de Hartmann, acá también en el vólvulo de sigmoides también se puede hacer un procedimiento de Hartmann, o también se puede hacer una resección del sigmoides más anastomosis. Como este es un paciente que no tiene heces en cavidad, no nos menciona que tiene heces en cavidad, que no está chocado o hipotenso o que no tiene muchas comorbilidades, se puede hacer una resección del sigmoides más a una anastomosis primaria. Ojo. ¿Ya? Esto aplica también para la enfermedad diverticular. Entonces, desde ahora en adelante quédense con el concepto de que en pacientes que tienen un problema del colon, ¿ya? Y siempre que exista heces en cavidad, paciente esté chocado o paciente tenga muchas comorbilidades, sea ancianito, diabético, cardiópata, broncópata, lo que fuese, o sea también inmunodeprimido en quimioterapia, ¿correcto? En estos pacientes hay que ir a la segura, hay que hacerle la cirugía más segura. Y la cirugía más segura para estos pacientes es hacerle un procedimiento de Hartmann, ¿ya? En cambio, en pacientes jóvenes, fuertes, que no tienen comorbilidades, que no están chocados, que no están con inotrópicos, que no tienen heces en cavidad, siempre vamos a preferir una resección del sigmoides más una anastomosis primaria, porque obviamente nadie quiere tener una colostomía, y es más, las colostomías muchas veces no se pueden revertir. El 50% está escrito que de los Hartmann que no se revierten nunca. Entonces siempre hay que preferir, cuando se puede, una resección más una anastomosis primaria. Acá tenemos un gráfico como hacemos la anastomosis primaria nosotros. Ese instrumento se llama EA. ¿Cuál es la operación, dice, de elección en una diverticulitis sigmoidea complicada con peritonitis generalizada? Entonces, peritonitis generalizada Hinchey 4 es peritonitis fecaloidea. Entonces, cuando hay Hinchey 4 habíamos dicho que siempre se prefiere que un Hartmann. Hay que ir a lo seguro, porque una anastomosis en presencia de heces es muy posible que se abra. Es más, un paciente que tiene heces en la cavidad es muy posiblemente que esté chocado. Entonces, nunca anastomosis primaria en un paciente chocado, en un paciente con inestabilidad hemodinámica, un paciente con peritonitis fecaloidea, anciano con comorbilidad. No hay que hacer anastomosis primaria, porque lo más probable es que esa anastomosis se abra. Y ojo, tampoco en inmunosuprimidos, porque si es que se abre y si es inmunosuprimido, pues lo vamos a complicar. Hay que ir a la segura en estos pacientes, ¿ya? Este es el procedimiento de Hartmann. El procedimiento de Hartmann incluye una colostomía proximal, un cierre del muñón distal y el sigmoides que estuvo aquí se retiró. Ese procedimiento de Hartmann, el nombre correcto. En un paciente con colostomía de Hartmann, ¿a los cuántos días, dice, se puede efectuar el cierre? En realidad el cierre se puede efectuar 3 semanas, 1 mes, 2 meses, pero lo clásico es que nos indiquen que el cierre se debería hacer a los 90 días o a los 3 meses, ¿correcto? Acá tenemos otra vez, luego de operar a un paciente de un Hartmann, así también hacemos la anastomosis primaria, es lo mismo básicamente. Mujer de 5 años posoperada de 15 días por diverticulitis complicada Hinchey 3. Se realizó, dice, sigmoidectomía y colostomía Hartmann. Actualmente con dolor en cuadrante superior derecho, examen, presión arterial 150, temperatura 39,5, frecuencia cardíaca 110, ictericia de escleras, abdomen, dolor a población en epicondrio derecho y hepatomegalia. Leucocitos 15.000, radiografía tórax, elevación de diafragma derecho, ecografía normal. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico? Entonces tenemos un paciente que ya fue operado, 15 días, ¿correcto? Y tiene aparentemente un cuadro abdominal infeccioso, una sepsis a foco abdominal. Si el paciente fue operado y tiene una sepsis a foco abdominal, ¿qué es lo primero que pensamos? Obviamente en un absceso intraabdominal, ¿correcto? ¿Y cómo diagnosticamos un absceso intraabdominal? Con una tomografía helicoidal multicorte. Este absceso posiblemente se encuentre a nivel del hipocondrio derecho, justamente por eso hay el tema de la hepatomegalia, escleras y el tema del diafragma elevado. Mujer de 45 años con antecedente de enfermedad diverticular en el colon, presente infecciones urinarias a repetición y presencia de orina con mal olor. ¿Cuál es el examen auxiliar, dice, de mayor ayuda diagnóstica? Entonces, recuerden que la complicación fistulosa más frecuente de la enfermedad diverticular es la fístula colovesical, es la fístula más frecuente. Esta
esta fístula colovesical, si bien es cierto el diagnóstico muchas veces puede ser clínico porque el paciente va a tener fecaluria, va a expulsar aire también por la orina y las infecciones urinarias a repetición, el examen, digamos, más sensible es un test que se llama test de la amapola, de las semillas de amapola. El paciente come las semillas de amapola y las orina, las micciona y vemos las semillas, podemos visualizarlo. Sin embargo, el examen más específico para estos pacientes y el que ayuda más a nosotros los cirujanos para abordar a este paciente es la tomografía helicoidal multicorte. Otro examen que se puede hacer es justamente un estudio contrastado del colon para ver el pase del contraste del colon hacia la vejiga. Pero ojo, el gold estándar sigue siendo la tomografía helicoidal multicorte. No se vayan a confundir. Bueno, eso es todo lo que quería decirles el día de hoy. Gracias totales, amigos.